Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Felipe Ramírez Rodríguez. Actualmente soy estudiante de la Universidad Autónoma para el Estado de Baja California de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, cursando la carrera de Derecho. El motivo de este video es para transmitir información de gran importancia respecto a nuestra actualidad y conforme a los antecedentes históricos que hemos pasado, en donde el principal tema a tratar es el arte del engaño en el arte de gobernar. ¿Cuál es esa ideología? Se proponen dos posturas distintas de autores excepcionalmente increíbles, lo cual nos da la posibilidad, nuestro catedrático Diego Alfredo Pérez Rivas, en podernos traducir al castellano estos dos ensayos de estas grandes personas, en el cual pues principalmente vamos a tratar de hacer una crítica respecto a estas dos grandes nociones de lo que se vive constantemente a lo largo de la historia. Como primer punto comenzaremos con la biografía de este personaje. ¿Quién es esta persona? Su nombre completo es Frédéric Adolphe Maximilien Gustave de Castillon. Principalmente él ya vivía en un vínculo de grandes pensadores, en donde su papá era un prodigioso matemático, Joan Francesco, su mamá era Elizabeth de Fresno, y pues desde tan pronta edad él estuvo envuelto en una percepción pues muy profundizada. Su padre era filósofo de tropas militares, impartía clases. La verdad, pues tenía una intelectualidad pues pero muy trascendental, lo que era su vínculo familiar. Y en base a su trayecto educativo, pues se tiene muy pocos antecedentes de cómo fue sucediendo su evolución, su cambio. Pero obviamente se conoce que en 1786 Castillon fue nombrado como pues maestro, profesor, obviamente siguiendo los linajes de su antecesor, en este caso reconocido como maestro de filosofía para tropas militares de artillería. Castillon también realizaba traducciones como por ejemplo el gran francés griego sobre los elementos de Euclides en 1767. Ya en 1780 vencería el premio de la Real Academia de Berlín por su ensayo sobre la cuestión ¿es útil engañar al pueblo? Comenzamos con su ideología y su percepción. En su ensayo Castillon pues establece que básicamente el arte del engaño es esencial e importante e irresistible debido a que ayuda a evitar violencia, ayuda a evitar conflicto social, y de esta manera en su concepción establece que pues para la gente, para el gobierno es bastante atractivo, bastante tolerable, bastante bien el poderle dar utilidad a este tipo de acontecimientos, en donde les da la facilidad de controlar a un gran número de masas de personas que pues no son de un coeficiente elevado o que no tienen la intención de indagar por sus propios medios y que simplemente se quedan con la percepción de lo que las personas o de los catedráticos les pueden imponer, dando como un hecho verídico. Y pues de esta manera el arte de engaño se establece como pues algo útil para el gobierno al fin de tratar de controlar o mantener, como a decir verdad, tenemos aquí la imagen como un titiritero a su mono, un ventríloco, en donde pues lo que él haga, diga, piense es lo que va a estar correcto, cómo lo van a percibir las demás personas. De esta manera pues lo establece como algo útil, algo necesario para la sociedad, para la tranquilidad, para la paz, porque establece que el conocimiento, la verdad,
lleva a la infelicidad y la felicidad es lo que prevalece. Y obviamente todo lo que establece Castillón, de cierta forma, se ve en la necesidad de establecer una defensa moral en base a su tesis, en la cual pues establece que en las manos correctas el camino va a ser el correcto, en las manos incorrectas va a ser un camino de problemas, de obstrucciones, de carencias, porque a decir verdad lo que necesita el Estado es llevar a un origen de lo que puede ser, porque particularmente para algunos individuos que no tienen el coeficiente quizás tan desarrollado, puede ser muy doloroso lo que viene siendo la verdad, y pues por esta manera él establece que el engaño es lo correcto para mantener a la sociedad tranquila, siempre y cuando se haga. Por otra parte, este personaje, como puedes ver, su nombre completo era Marie-Jeanne Antoine de Caritat Marqués de Condorcet, mejor conocido como Condorcet. Él nació en Revermont, Francia, el 17 de septiembre de 1743, quedando huérfano de tan pronta edad por parte de su padre, en donde su madre fue quien le educó, quien le transmitió su posibilidad de adecuarse a la educación. Estudió en París en el Collège de Navarrete, lugar donde pues manifestó su sorprendente intelectualidad, donde se dio a conocer básicamente. Principalmente manifestó su gran habilidad con las matemáticas, en donde en 1765 publicó su primer libro basado a un trabajo matemático en base al ensayo sobre el cálculo integral. En 1769 fue nombrado miembro de la Academia Royal de Ciencias en París. En 1785 escribió un famoso tratado sobre la aplicación del análisis a la probabilidad de las decisiones de la mayoría. Fue su obra más importante y más trascendental. Obviamente fue un filósofo, matemático, político, con un coeficiente muy elevado, y su noción de la percepción era basado a la negación del arte del engaño. Comencemos. Pues principalmente la ideología que él establecía era racionalmente concreta. Él proponía esta ideología conforme al engaño, a la importancia del engaño, en donde él establecía que no es útil en una sociedad en la cual haya diferencias sociales, diferencias económicas, que haya supremacía en grupos de masas contra otras minorías, y que él solamente creía que podría ser útil el arte del engaño siempre y cuando se estuviera en una sociedad de libertades civiles. También establecía que si la multitud tuviera conocimientos completos, extraordinarios, esa misma multitud buscaría fines no particulares sino colectivos, y no pensaría en uno mismo sino pensaría en los demás, en cuál es el camino que deben de seguir. Obviamente es un pensamiento muy distinto a lo que viene siendo el arte del engaño. ¿Por qué? Porque él establece como la verdad, como la tranquilidad que puede obtener un ser humano netamente natural, en donde se siente una conformidad total, tranquilidad, se siente, y obviamente esclarece que para llegar a un conocimiento total todos debemos estar informados, todos debemos tener conocimientos, y a nadie se le debe ocultar nada, todos tenemos que tener. Ahora bien, ¿cuál es la crítica constructiva que se le puede dar a estas dos percepciones tan distintas? Principalmente en base a Castillón, pues creo que es algo a lo que actualmente está pegado más la sociedad, conforme al gobierno actual, gobiernos anteriores o a los antecedentes que se han sucedido, es a lo que normalmente conocemos, ¿no? Ahora sí que bien dicen, quien no tiene conocimiento, quien no tiene el hábito de informarse, de leer, no tiene conocimiento de lo que realmente está sucediendo, y se queda únicamente con lo que los supremos entes intelectuales le pueden transmitir. En base a la ideología de Condorcet, yo estoy un poco más apegado en lo personal. Hablo del aspecto personal. ¿Por qué? Porque a decir verdad, creo que ser sincero con alguien, ser sincero con una multitud de personas que tienen percepciones distintas de lo que sucede, creo que hacen de su conocimiento
qué puede ser lo más correcto, siempre y cuando sea la verdad, que sea lo que honorablemente conocemos como sinceridad. En base a eso, pues mi ideología está pegado a eso. Normalmente suelo ser una persona que lee, que se aplica, que trata de conocer lo que está sucediendo en su entorno, obviamente con la finalidad de saber qué hacer, por qué vía tomar, qué actuaciones realizar, etcétera. Por ejemplo, conforme al periodo de emergencia sanitaria que actualmente todos vivimos, que creíamos que nunca iba a suceder, finalmente sucedió, pues los medios de comunicación no nos compartían lo que realmente estaba sucediendo en el centro, en las fronteras, en todos lados. Simplemente nos transmitían lo que queríamos, que querían que conociéramos, y era con lo que nos quedábamos, no indagábamos un poco más. Y ahí está el primer error de la humanidad. Siempre y cuando la verdad sea correcta, las personas tienen la posibilidad de hacer, conforme a su raciocinio, lo correcto. Gracias.